Hola, bendiciones. He decidido crear un tema al cual le llamo la batalla entre Jesús y las matemáticas, basado en dos elementos. Uno de ellos es en el aspecto de la perfección y el otro es en el aspecto de lo que se teme más. Bueno, se ha dicho que las matemáticas son una ciencia perfecta. Bueno, y todos los que conocemos teología y aunque no hayan estudiado, todo aquel que se ha convertido en un seguidor de Jesucristo, Jesucristo para esta persona es un ser perfecto. Pero hay filosóficos, hay personas que aunque no sean estudiados en filosofía, que son lectores de filósofos, de contenidos, teorías, que son fanáticos de un sinnúmero de teorías ateístas. Cada una de las ciencias que ellos estudian, para ellos esas ciencias son las únicas cosas perfectas, y entre ellas la matemática. Mas, sin embargo, Jesucristo no significa nada para ellos. Está totalmente alejado de la perfección, ¿verdad? Entonces, por eso le digo yo que esta es una batalla, pero una batalla que solo sucede en la mente de la humanidad, en el corazón de la humanidad, no sin embargo en la mente de Dios, ¿verdad? En la mente de Dios hay batallas que solo nosotros las creamos, pero que en el mundo de Él no existen esas batallas, porque es más, no tienen el nivel de batalla. No existe un poder en tal asunto para que exista como tal, como una batalla, ¿verdad? Entonces, quiero leer un pasaje. Hay pasajes donde me gusta más, pero es difícil, no tengo diversas fuentes aquí a mano para poder hacer el video y leer las que me gustan, sino que tengo que leerla de acuerdo a lo que tengo aquí descargado en cuanto a una aplicación, una app. En el libro de Job, versículo 26, el versículo 3 dice: qué bien has aconsejado al ignorante, qué hábil talento has demostrado. Eso en relación a la capacidad de Dios. Dios es supremo y Él es perfecto, ¿verdad? Entonces, por eso en esta versión lo expresa en signos de admiración, no como en signos de interrogación, como en otras versiones donde lo describe de otra manera, pero está maravilloso esta forma como lo dice. Qué bien has aconsejado al ignorante, qué hábil talento has demostrado, ¿verdad? Entonces, la verdad que Job tenía bien claro, y eso es lo que tuvo que refutarle a una persona, ¿verdad? Ahí que quería darle consejos a él en aquella prueba que estaba pasando. Y él demostró pues que ningún ser humano tiene la capacidad de poder aconsejar o que tenga el conocimiento total acerca de Dios, es decir, que alcanzó a Dios en su infinito saber, existencia, poder, etcétera. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, mas sin embargo, para él tenía claro algo: la manera perfecta como Dios puede aconsejar y el talento que solo Él puede demostrar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿son perfectas las matemáticas? ¿Usted cree que las matemáticas son perfectas? ¿Es una ciencia perfecta? Yo creo que todos ya los que miraron, están viendo este video, ya dijeron sí. Bueno, fíjese que yo le encuentro a las matemáticas un defecto.
¿verdad? Y ahí es donde el primer punto hacia Jesucristo va. Este defecto de las matemáticas lo pongo de esta manera. Yo quiero decirle a usted, con esta pregunta, ¿usted puede vivir sin las matemáticas? Respóndase a usted. Yo voy a dar mi respuesta. Yo digo que sí puedo vivir sin las matemáticas. No necesito estudiar matemáticas para vivir. Es más, hay gente que no sabe ni sumar, ni restar, dividir, no sabe ecuaciones, no sabe álgebras, no sabe cálculos, no sabe trigonometrías, no sabe, etcétera, etcétera. Toda esa rama de las matemáticas no sabe nada. Pero ahí están, pero viven. Entonces, ese es un punto a favor de Jesucristo. Pero qué ridículo dirá, ¿verdad? Lo que estás diciendo. No es ridículo. Es un tema de vida, Fíjese que muchos hemos estudiado la matemática en las clases de ingeniería. Yo tengo clases de ingeniería en informática y pues me concentré en la línea de las clases de matemáticas que tenía que llevar. Me faltaron unas pocas. Y fíjese que hay personas que ni saben toda esa gama de matemáticas que yo he aprendido. Sin embargo, ellos viven con una abundancia material mucho mejor que mí, ¿verdad? Entonces, para vivir un progreso no se necesita tener la perfección de las matemáticas aquí en la mente de uno, ¿verdad? Entonces las matemáticas, podemos vivir sin las matemáticas, ¿verdad? Así que ese es un punto negativo a lo que le queremos llamar ciencia aquí en este mundo terrenal, ¿verdad? Es más, yo le diré algo. Toda ciencia, en todo caso, describe a algo superior a ella misma. Describe a una mentalidad que generó ese conocimiento. Entonces, las matemáticas están limitadas a un intelecto, o sea, están dentro de un intelecto, no están fuera de un intelecto. Todas las ciencias de las matemáticas están contenidas en el intelecto de Cristo, como generador, como generador de conocimiento, generador de sabiduría. Él genera la sabiduría, Él es la sabiduría en síntesis. Jesucristo es la sabiduría. Él, nadie tiene que enseñarle, incluso en la palabra dice que Dios no necesita que alguien le enseñe. Entonces la matemática es una ciencia que está contenida en algo verdaderamente perfecto. Entonces la matemática como ciencia solamente no describe, o sea, en conclusión, las matemáticas no es que sean una ciencia perfecta. Escúchelo y grábelo. Las matemáticas no es una ciencia perfecta. Las matemáticas describen a algo que es perfecto. Describen a la perfección de un ser. Describen algo de un intelecto de un ser perfecto. Entonces la matemática no tiene la plenitud misma de Jesucristo. La matemática está dentro de esa plenitud, porque la plenitud solo la tiene Jesucristo. Y me voy a ir a otro pasaje para leérselo. Mire cómo dice aquí, el hijo honra a su padre, el servidor respeta a su patrón. Pero si yo soy padre, ¿dónde está la honra que se me debe? O si yo soy patrón, ¿dónde el respeto a mi persona? Esto es lo que Yahweh de los ejércitos quiere saber de ustedes, sacerdotes que desprecian su nombre. Ustedes dirán, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, y estas citas se las he leído para tocar el segundo punto, o sea, la plenitud
de la plenitud de Dios tomamos realmente todos, ¿verdad? Entonces, así que la matemática no es la plenitud. Como ciencia, no es la plenitud es Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un punto a favor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que entonces las matemáticas no la podemos llamar perfecta, ninguna ciencia la podemos llamar perfectas, solo por hecho es que no hay, al hacer una comprobación, descubramos un error numérico, ¿no? Yo no me refiero tanto al hecho de descubrir errores en las cifras, sino más bien en la capacidad, sino en el alcance que tienen los simples números, al alcance que tiene el inventor de los números, el creador de esa sabiduría. A eso más en sí me estoy enfocando, por eso es que yo me estoy refiriendo en este caso que la matemática no es una ciencia perfecta, sino que es una ciencia en todo caso que describe la perfección de un ser, la perfección de Jesucristo, que es la plenitud. Entonces Jesucristo es superior a cualquier ciencia. El segundo punto que yo quiero abordar este punto es a favor de las matemáticas. Con esto va a empatar con el punto que le di a Jesucristo. Mire, realmente se está de repente sonriendo, ¿verdad? Porque estoy haciendo este tipo de reflexión como un juego, ¿verdad? Mire, el punto a favor ahorita de la matemática, lo que quiero decir es que fíjese que en el mundo entero hay más personas que le temen a las matemáticas que posee la plenitud de las matemáticas, que es Jesucristo. Mire que en este pasaje que le leí, por eso leí este pasaje, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? En este pasaje en Malaquías 1, versículo 6, hay una parte donde dice, ¿dónde está el respeto a mi persona? O si yo fuera, en otra versión dice, y si yo soy el Señor, dice, ¿dónde está mi temor a mi persona? O el respeto, lo dice en esta versión. Entonces fíjese que lamentablemente muchos entre dientes dicen que temen a Dios. Pero fíjese que la mayoría de ellos son más sinceros con respecto a las matemáticas. Le tiemblan a las matemáticas, le temen a las matemáticas. La mayoría de ellos en la clase que la humanidad más lucha, más conflicto tiene es en las matemáticas. Es más, para evadir las matemáticas eligen otras carreras teóricas. Entonces ahí tiene un punto a favor las matemáticas. Que el mundo le teme más a las matemáticas que él, que posee la plenitud de todas las ciencias, que el mismo Señor Jesucristo, que el mismo Creador, ¿verdad? Entonces, ahí vamos la batalla la llevamos aquí 1 a 1, ¿verdad? Donde un punto se lo llevó el primero Jesucristo y en este sentido, lamentablemente se lo lleva las matemáticas, ¿verdad? Entonces, y si lamentablemente si sigue esta dinámica, el infierno va a estar más lleno de almas que el cielo. ¿Por qué? Porque le temen más a las matemáticas que le temen más a Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se aproximan, no se acercan, no se unen, no se rinden, no se someten a la soberanía de Dios. Job allá realmente lo que estaba recalcando es que no le damos el mérito correspondiente a la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque es maravilloso, ¿verdad? El hecho de que Dios, como dice el versículo 3, qué bien has aconsejado al ignorante, qué hábil talento has demostrado. Y esto, pocas personas han pasado por ese proceso, por esa experiencia de ser aconsejado, de ser liberado de la ignorancia por el Dios mismo, el Creador, el Salvador del mundo. Pocos
Y Job aquí exalta esto: qué bien has aconsejado al ignorante. Él se consideraba él mismo un ignorante. Y él exalta eso, ¿verdad? De tener esa experiencia con Dios. Qué hábil talento has demostrado. Quedó sorprendido por el consejero que posee toda plenitud, por el Creador. Entonces, aquí tenemos un énfasis en soberanía, en algo que está por encima absolutamente de todo. Llámese de toda perfección que pueda a los ojos del hombre verse en las matemáticas, cualquier ciencia. La soberanía de Dios está por sobre todas esas perfecciones, porque Dios es la perfección. Entonces, no tenemos que dejar de un lado eso. Sin embargo, lamentablemente le temen más a las matemáticas. En otras palabras, voy a decirlo así: no le temen tanto al Señor Jesucristo, que prefieren vivir en familia con los vicios de Satanás, con los hábitos satánicos, con los hábitos paganos. Prefieren eso en el mundo. Estoy utilizando esta reflexión con el ámbito de esa ciencia de las matemáticas, ¿verdad? De que nosotros podemos estar temiendo más al enemigo que a Jesucristo mismo. Y lo plasmo en una materia sencilla, ¿verdad? Que le tememos más a esa materia que estar sometidos, rendidos a Jesucristo, quien nos puede hacer sabios y capaces para dominar las mismas matemáticas, porque Él es la plenitud. Ahí tenemos un punto 1-1, ¿va? Así en esta batalla, pero hago el desempate ahora. Y el desempate lo gana Jesucristo. ¿Por qué le quiero decir? Porque Jesucristo supera todo. Él supera los simples números. Yo le hago una pregunta: ¿será el numeral, cualquiera que sea, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, la fórmula que sea, se podrá superar que esa unidad pueda ser otra cifra ella misma siendo ella misma? ¿Podrá el 1 ser 3? ¿O podrá el 3 ser 1? No puede. En aritmética, esas cifras son lo que son. 1, el 1. 3, el 3. Pero no el 1, 3 ni el 3, 1 en aritmética. Y ahí es donde encuentro la imperfección en las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas no tienen vida. Solo el creador de esta ciencia, solo el inventor de las matemáticas es el que tiene vida. Él es el poseedor de vida y se llama Jesucristo, se llama Dios. ¿Cómo se lo explico? En una doctrina que es muy atacada por diversas religiones, en la doctrina de la Trinidad. Imagínense qué interesante, que Dios es uno, pero también al mismo tiempo es 3 personas. Es una Trinidad. 1 y 3. Jesucristo es 1 y 3. Ahí le metió el golazo a las matemáticas, donde el 1 solo puede ser 1, el 3 solo puede ser 3. Pero imagínense, Jesucristo es 3, pero es 1. Qué interesante. Él es la plenitud. Y entonces, como Él es el consejero, qué bien has aconsejado al ignorante, qué hábil talento has demostrado. Mi consejo siguiente es eso. Pídale consejo cómo comprender esa última parte que yo le estoy dando sobre la Trinidad, sobre 1 y 3 y 3, 1. Pídale consejo a Él, cómo Él puede hacerle entender, cómo puede sacarlo de esa ignorancia de no comprender la Trinidad. A muchos revientan su cabeza de no pueden comprender. Es importante. Mire, usted tiene que comprender más al que posee la plenitud que las matemáticas mismas.
Usted quiere comprender las matemáticas, usted mejor comprenda primeramente a Dios. Y al comprender a Dios va a poder comprender la ciencia que sea, porque es a la par de Él que la va a comprender. Esta es la enseñanza que quería compartirle. Le metí un gran golazo, ¿verdad? A las patrañas, a las mentiras de los filósofos, de estos que quieren ver de menos, quitarle, restarle la soberanía a Dios, ¿verdad? 2-1 hemos dado victoria a la verdad en este momento. La batalla fue ganada por la verdad de la palabra de Dios, que nos enseña que Jesucristo es la plenitud. La batalla la ha ganado nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y enamórese de Jesucristo. Trate de querer comprenderlo a Él, de conocerlo, y no a las ciencias que le acabamos de meter un golazo y descubrir que son imperfectas, que ellas no son capaces de ir más allá de lo que ya son. El 1 no es capaz de ir al 3, ni el 3 al 1, pero Dios sí, en su esencia y en su personalidad, en su ser, Él sí puede viajar del 1 al 3 y del 3 al 1. Que Dios les bendiga.